Pablo a una iglesia que, al igual que todas las iglesias, tenían dificultades en cuanto a el pecado, al enfriamiento espiritual, a muchas cosas que hoy en día también lo vemos en nuestro diario vivir. Y el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de una manera muy contundente y le está diciendo lo siguiente: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente. ¿Qué fijan? Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Podemos leerlo en otra versión, por favor? Vamos a mirarlo en la Nueva Traducción Viviente. Esta dice lo siguiente: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ojo con esto, ¿qué hacen? Piensan en cosas pecaminosas. Váyase usted ahí haciéndose como la reflexión interior, como dice, sí, póngase la mano en el considere y vaya pensando en qué cosas piensa usted. Y dice, los que están dominados por esa naturaleza piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados, ¿los que son qué? Los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Ojo con esto. El apóstol Pablo no está diciendo que nosotros no vamos a tener malos pensamientos, ni que el enemigo no nos va a bombardear nuestra mente con cosas pecaminosas. Pero ahí está la diferencia en ese versículo. En esta versión me gusta mucho, porque dice que tiene que haber algo que se llama control. ¿Algo que se llama qué? Control. Porque dice la Biblia allí, los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. En estos días, precisamente estábamos con mi esposa viendo una serie y resulta que una mujer de otra nacionalidad, no era judía, se convirtió, ¿cierto? Creyó en Jesús y fue a las aguas, fue bautizada. Póngale cuidado a esta historia que a mí me llamó mucho la atención. Y resulta que esta mujer dijo, sí, yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús vino al mundo y perdonó mis pecados. Ojo con esto. Jesús vino al mundo y ¿qué hizo? Perdonó mis pecados. Y resulta que ella fue a las aguas y fue bautizada. Al poco tiempo, resultó de que ella sintió una atracción por uno de los que acompañaban al apóstol. Y entonces cuando ellos tuvieron ese acercamiento, ella lo besó. Y entonces cuando ella lo besa, ella se retracta y le dice, ay, pero esto no puede ser. Porque si tú supieras quién soy yo y todas las cosas que he hecho, no te agradarías de mí. Y el discípulo le dice, qué
qué triste que usted fue a las aguas y no creyó. Porque si usted fue a las aguas y usted creyó en que Jesucristo, el Señor Jesús, le había perdonado sus pecados, y si Jesucristo la lavó de toda su vida pasada y la hizo una nueva mujer, me gustó mucho eso, lo que le dijo. ¿Por qué estás pensando así? Y dije, wow, tremendo eso, profundo. Porque muchos cristianos van a las aguas, dicen creer en Jesús, pero son dominados por los pensamientos. Son dominados por la inseguridad de su vida pasada, por el señalamiento que trae el enemigo a sus vidas. Tal vez ella creyó, tal vez ella decidió en su corazón seguir a Jesús. El asunto fue que cuando ella bajó a las aguas, se le olvidó dejar a esa vieja mujer y volvió y la recogió y se la trajo, pensando que Jesús le perdonaba sus pecados, que Jesús le daba una nueva vida, pero que ella tenía que seguir arrastrando ese viejo hombre. Y hoy me doy cuenta de que muchas personas en su vida espiritual no cambian, es porque siguen arrastrando los pensamientos de su vida pasada, los pensamientos de su vida pecaminosa pasada. Y por eso el Señor dice allí en su palabra, el apóstol le habla a la iglesia y dice, mire, mucho cuidado con lo que usted piensa, porque los que son de la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Qué importante nosotros reflexionar hoy, iglesia. Solamente vamos a estudiar 2 versículos. Romanos capítulo 8 verso 5 y vamos a estudiar Romanos capítulo 12 verso 1 y verso 2. Pero quiero hacer la antelación con este versículo porque quiero que usted entienda que muchas de las cosas por las cuales nosotros no encontramos un cambio en nuestra vida es por nuestra manera de pensar, y que realmente hay una connotación importantísima en lo que nosotros pensamos. Entonces mire cómo el apóstol hace una exhortación acerca de aquellos que son dominados por esa naturaleza. Pero vamos ahora a la palabra, allí a Romanos capítulo 12 verso 1. Y el apóstol Pablo hace un énfasis muy profundo allí en estos 2 versículos, en el 1 y en el 2. Vivimos en una época donde la presión social, la tecnología, las ideologías nuevas quieren moldear constantemente la manera de pensar de los cristianos. Estamos en el mundo, ¿cierto que sí? Amén. Estamos en el mundo, pero no debemos pensar como el mundo. Estamos en el mundo, pero no debemos pensar como el mundo. Pero hoy tenemos una gran influencia de muchas corrientes, aún ya dentro de la iglesia, que se han adaptado a los nuevos modelos del mundo. Hoy la iglesia consume tecnología igual que cualquier persona
secular. Todos consumimos tecnología, todos consumimos redes sociales. Todos estamos inmersos en un tema social, en un tema político, en un tema de ciudad. Y no podemos salirnos de aquí, tenemos que estar acá. Pero el apóstol Pablo nos confronta con una pregunta. ¿Estamos siendo transformados por Dios hoy? ¿O estamos siendo moldeados por el mundo? ¿Usted cree que, y hágase esta pregunta, ¿usted cree que hoy la iglesia realmente se está dejando transformar por Dios? ¿O más bien se ha ido adaptando a los modelos del mundo? ¿El cristiano se ha dejado transformar por la palabra? ¿O más fácil se ha dejado moldear por las nuevas corrientes del mundo? Y Pablo allí en esta carta es muy contundente en lo que le dice a la iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego, mire que él habla en manera de súplica, de implorar la urgencia, la necesidad de poder entender a lo que nosotros como cristianos nos enfrentamos. Como personas que decidimos creer en Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador. Y les dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿Entregamos nuestro cuerpo a quién? A Dios. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio que vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de ¿qué? De adorarlo. Cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice que entregue su cuerpo a Dios, ¿será que también le está diciendo que entregue sus pensamientos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que cuando entregamos el cuerpo al Señor, será que solamente es lo físico? ¿O será que también es lo espiritual, lo emocional, lo que pensamos? Todo, ¿cierto que sí? Es todo. Entonces mire qué importante reflexionar hoy si estamos siendo moldeados por el mundo, si nos estamos dejando acomodar en las cosas del mundo. Y Pablo empieza allí, primero que todo, para los que toman apunte, lo primero que él le pide a la iglesia es una entrega total a Dios. ¿Una entrega qué? Una entrega total a Dios. Gracias. Para los que toman apuntes, el mensaje de hoy se llama La verdadera transformación comienza en la mente. La verdadera transformación comienza en la mente. ¿Dónde comienza la transformación? En la mente, en lo que nosotros pensamos. Ahora, si usted mira allí, Pablo no está pidiéndole a la iglesia una fe superficial, le está pidiendo a la iglesia una fe genuina, una fe de entrega total. ¿Una fe de qué? Una fe de entrega total, habla de una entrega completa. Y estamos hablando de que hoy el mundo cree, pero no vive para Dios. Ojo con eso. Hay una diferencia entre creer y otra cosa es vivir para Dios. Otra cosa es asistir a la iglesia y otra cosa es ser iglesia. Una cosa es decir que somos
y otra cosa es que nuestras acciones demuestren lo que somos. Son tres cosas muy diferentes. Pero hoy por hoy solamente se habla de creer. Yo creo, yo asisto a una iglesia y hablo de que soy de una convicción cristiana. Pero ni vivimos para Dios, ni somos realmente iglesia para Dios, y mucho menos nuestras acciones demuestran lo que decimos que somos. El mundo de hoy está girando en torno al yo, al ego. Mi casa, mi carro, mi dinero, todo lo que yo pueda acumular y tener aquí en esta tierra, el éxito empresarial, el éxito profesional, y todo se ha enfocado en lo terrenal. Y sabe una cosa, esas son las tendencias de este mundo. Que nos enfoquemos, que pongamos nuestra mirada más en lo terrenal que en lo espiritual. Que pongamos nuestra mirada más en lo que podamos lograr aquí en la tierra que en lo que podamos lograr para estar allí en el cielo. Y el apóstol Pablo nos llama a una vida centrada en Dios. No estoy diciendo con esto que nosotros no podamos ser exitosos, podamos ser bendecidos, que podamos tener sueños, anhelos. El asunto es cuando nosotros nos dejamos llevar más por esas cosas que por tener una vida centrada en Dios. Cuando nosotros hablamos de una vida centrada en Dios, implica que nosotros debemos tomar decisiones diarias, tanto en lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que consumimos y en lo que practicamos. Y de acuerdo a todo eso, pues vamos a mirar si realmente tenemos una vida centrada en Dios. Porque muchas personas tienen su vida centrada en otras cosas. Jesús dijo: donde tengas tu corazón, allí tendrás tu tesoro. Si nosotros, el corazón de nosotros está enfocado en el trabajo, en el éxito, en la fama, en el trabajo, en el dinero y en todo lo terrenal, pues simplemente a eso le vamos a dedicar todo el tiempo y todo nuestro mayor esfuerzo. Y es importante, iglesia, que también entendamos que todo eso hace parte de un sistema, pero que no es el sistema que a usted y a mí nos va a dar una vida eterna. Pero las cosas de arriba, las cosas celestiales, sí. El asunto es, y dígame usted, porque me pasa a mí, pues yo no sé si a usted, pero yo, como si soy de carne y hueso, yo vivo pensando, bueno, ¿y cómo hago este negocio? Bueno, ¿y cómo consigo esta plata? ¿Y cómo hago para esto? Y para pagar el arriendo, y para pagar lo otro, y para hacer esto, y para eso. Y vivimos muchos de nuestros pensamientos durante el día son enfocados en las cosas terrenales. No sé si a usted le pasa. ¿A usted no les pasa? ¿O sí? ¿Solamente yo? Uy, yo sí soy muy carnal, ¿cierto? Menos mal que ustedes sí son arcángeles. Pero a veces uno se desenfoca tanto, iglesia,
en pensar en cómo lograr tantas cosas aquí en la tierra, que se le olvida que realmente uno tiene que esforzarse por hacer tesoros en el cielo. El Señor dice en su palabra: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Los tiempos que vivimos cada día son más difíciles y son tiempos donde el sistema nos quiere acomodar a sus nuevas tendencias, a lo que ellos quieren que nosotros hagamos y nosotros pensemos. Pero nosotros, como dice el apóstol Pablo, y ese es el segundo punto, no debemos conformarnos al sistema, no conformarnos al sistema. Dice allí, en el versículo 2, no imiten, ¿no qué? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ojo pues a eso. Pero es lo que nosotros más hacemos. O sea, nosotros estamos dentro de un sistema y muchas veces nos dejamos llevar por esos moveres, por esos sistemas que hay. Y dice la Biblia allí, dice el apóstol Pablo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Qué es lo que quiere el Señor a través de la palabra? Diga conmigo, transformarnos. ¿Qué quiere? Transformarnos en personas nuevas. Y por eso el apóstol dice allí, no se conformen a este siglo. La palabra conformarse significa adaptarse sin cuestionar. O sea que a usted le da lo mismo lo que diga el sistema, finalmente usted lo va a hacer. Y no cuestiona las nuevas corrientes del sistema. Lo que vaya llegando usted lo va aceptando sin problema. Y hoy, escuche, hoy en este sistema, en este siglo, ¿qué vemos? Como le decía hace un momento, la cultura del ego. No del gel ni el champú, no, sino la cultura de el yo. La cultura de ser el único, de sobresalir, de esforzarme por tener y de hacer tantas cosas para ser exitoso. Entonces está la cultura del ego, está la normalización del pecado, todo es normal. Y eso se llama el relativismo moral. ¿Por qué? Porque ya el sistema dice, todo es válido. Por eso la palabra del Señor dice que en los tiempos postreros a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. ¿Eso qué es? Relativismo moral. Porque ya no hay ningún tipo de temor, ya no hay ningún tipo de valores que se estén defendiendo. Porque hay que adaptarnos al sistema y si el sistema lo dice, hay que cumplirlo. Pero si hay algo que el apóstol está diciendo allí es que ser cristiano, escúcheme bien esto, iglesia, ser cristiano no es seguir la corriente, no es seguir el sistema, no es hacer lo que todo el mundo hace, pensar como todo el mundo piensa. Ser cristiano es ir contra la corriente, no en rebeldía, sino con un propósito en Dios. Le voy a poner un ejemplo muy fácil para hacerme entender. Cuando nosotros tenemos un círculo de amigos y nuestros amigos dicen, bueno, entonces nos vamos de rumba y nos vamos a consumir hasta las 15 de la mañana. Y usted dice, ay no, qué pena.
yo no voy a ir. Ah, perdón, se me olvidaba que era evangélico, aleluya, pandereta, chupeladrillos, lambemedias. Ya, usted es el raro, pues usted no puede ir a compartir. No voy a ir. O sea, no es lo que yo siento en mi corazón hacer. No me voy a ir a meter a una discoteca, no voy a ir a bailar, no voy a ir a rumbear. Que les vaya bien. ¿Por qué vamos contra la corriente? No porque seamos bichos raros, no porque seamos personas discriminativas, simplemente porque sabemos que eso no le agrada a Dios y que va en contra de los principios de la palabra. Y entonces vamos contra la corriente, pero con un propósito. Y el propósito no es agradar a los hombres. El propósito es agradar ¿a quién? ¿A quién vamos a agradar? A Dios. Por eso siempre vamos a tener en oposición al mundo, la persona del mundo, la que piensa en las cosas del mundo, la que piensa en las cosas del pecado, siempre va a estar en contra de la manera en que usted piensa. Pero ¿por qué? Si eso no tiene nada de malo. Para usted no tiene nada de malo, pero para Dios sí. Y mi propósito no es agradarle a usted. Mi propósito aquí es agradarle a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor si usted lo cree. Pero ¿sabe cómo pasa eso, iglesia? Cuando usted y yo hemos sido realmente transformados en nuestra mente. Cuando realmente tenemos la convicción de que nosotros no estamos aquí para agradarle al hombre y a las corrientes del mundo, sino agradarle a Dios y a lo que Él ha establecido en su palabra. Y sí, tal vez seremos para la gente del mundo diferentes en muchas cosas, pero finalmente esas diferencias siempre van a ser mucho mejores que lo que hacíamos anteriormente cuando estábamos en las corrientes y cuando estábamos militando en las cosas del mundo. ¿Cuántos me están entendiendo? Díganme amén. Ay, fue que le lavaron el cerebro. Ay, no, ya se dejó lavar el cerebro, ya. Pues sí, el Señor lavó nuestro cerebro con límpido, con específico, lo cogió y lo sacudió y le sacó toda esa basura y lo dejó limpio. Pero con un propósito en Dios, con un propósito para Dios. Mire, yo quiero que usted apunte esto, iglesia. Cuando el Señor dice allí, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Escúcheme, aquí hay algo importante, y es que una persona nueva en Cristo se refleja en su manera de pensar. ¿Por qué? Porque la transformación empieza en la mente. ¿Dónde empieza la transformación? En la mente. Ya no pienso como piensa el mundo. Ya no pienso en las cosas del mundo. Así vengan a mi mente, las rechazo, las quito. Como decía la palabra allí en el texto inicial, Romanos capítulo 8, verso 5. No lo coloques, amor. Que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, los que han sido lavados por la sangre de Jesús, aquellos que hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo, somos dominados por el Espíritu. ¿Somos dominados por quién? Por el Espíritu, y pensamos en las cosas del Espíritu. Ahora, como les acabo de decir,
La transformación empieza en la mente. Pero mire lo que le voy a decir y apunte esto. Lo que piensas define lo que haces. Diga conmigo, lo que yo pienso define lo que yo hago. Pero lo que consumo define lo que yo creo. Escúcheme. Si yo no consumo la palabra, ¿en qué voy a creer? ¿Y en qué voy a pensar? Y si no consumo palabra, entonces yo voy a ser un raquítico espiritual. Y cuando vengan esos pensamientos pecaminosos, cuando vengan esas situaciones en mi vida, yo no voy a tener argumentos conforme a la palabra para poder rebatir aquellos pensamientos en Dios. ¿Por qué? Porque lo que pienso es lo que yo hago. Le voy a poner un ejemplo. ¿A cuántas mujeres acá? Es que a mí me gusta torearle la lengua. ¿A cuántas mujeres acá el marido le saca la piedra? Ay, a ninguna. Solo a la pastora. ¿A su marido le saca la piedra, pastora? ¿Qué marido el que usted tiene, no? Bueno, aquí ninguna quiere quedar en evidencia. Pero bueno, yo sé que sí. Entonces cuando sí. Mera hipocresía ahí, mira. Escuche, cuando a usted alguien le saca la piedra, ¿cierto? Tenemos dos opciones. La primera es reaccionar de la misma forma y la segunda es usted dejarse dominar por el Espíritu. Y entonces, como dice por ahí una hermana, airados, pero no pequéis. ¿Cierto? Y entonces usted recita la palabra y se deja dominar por la palabra. Entonces usted reacciona de acuerdo a lo que usted piensa. Si en su vida está la palabra, si usted se alimenta de la palabra, si usted cree en la palabra, cuando vengan esos momentos, sus acciones van a ser conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo está diciendo, que los que viven en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por eso es importante, iglesia, que nosotros entendamos esto. Pero ahora la pregunta es, que muchos se hacen, es ¿cómo renovar esa mente? ¿Cómo poder tener esa transformación? Pues bueno, muy sencillo. Consuma palabra. Dígale a la persona que esté a su lado, consume palabra. Porque cuando vengan esos momentos difíciles, esas situaciones en su pensamiento, lo que usted ha consumido es lo que usted va a demostrar, lo que usted va a sacar. Por eso la Biblia, el Señor dice, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Escúcheme bien. Por eso es importante, iglesia, tener en cuenta eso. Porque si no, vamos a ser bautizados en el agua, usted va a venir a la iglesia, usted va a venir a un ayuno, usted va a hacer muchas cosas. Pero si usted no ha sido transformado por la palabra, a través de poder entender que usted y yo debemos cambiar nuestra manera de pensar. El asunto más complejo para el cristiano
es poder entender que debe cambiar su manera de pensar. Muchos dicen, así soy y así me quedo. El Señor me conoció así, así me quedo. Y es una posición muy absurda, porque al contrario, yo debo estar todos los días pidiéndole al Señor que pueda transformar mi mente, mis pensamientos, para que mis acciones puedan ser más acordes a su propósito y a su voluntad. Que el Señor perfeccione la buena obra en mi vida. Pero perfeccionar la buena obra en mi vida implica que yo tengo que dejar y tengo que permitir que la palabra que yo consuma haga esa obra en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿cómo renovar la mente? Lectura constante de la palabra, oración diaria, intención espiritual. Diga conmigo, intención espiritual. Porque muchos tienen ganas, pero muy pocos tienen realmente intenciones de hacer las cosas, compromiso de hacer las cosas. Porque realmente lo que importa es lo que yo empiezo a hacer, lo que yo empiezo a practicar, lo que yo empiezo a ejercitar en mi vida. Para que mi mente sea transformada, yo tengo que empezar a hacer ejercicios diarios a través del conocimiento de la palabra. Amén. Y alejarnos de todas aquellas influencias negativas. O sea, todo lo que usted vea que su círculo social, personas que no sean de bendición para su vida, que no le aportan nada a su vida espiritual, pues hombre, mejor allá, quietecitos. Más bien oremos por ellos para que el Señor les transforme. Ahora, iglesia, mire, no basta con evitar lo malo, hay que llenarse siempre en nuestra mente de lo correcto. En nuestra mente debe estar siempre los pensamientos basados en la palabra. Si nosotros siempre pensamos conforme a la palabra, nuestras actitudes y nuestras acciones van a ser conforme a la palabra. Cuarto, discernir la voluntad de Dios. Romanos ahí 12:2 en la parte C dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Diga conmigo, es buena, es agradable y es perfecta. Mire, escuche esto. Cuando nuestra mente cambia, cuando nuestra mente es transformada, nuestras decisiones cambian, nuestras prioridades cambian y nuestro propósito se aclara. Qué importante es eso, iglesia. Mire, escuche, vuelvo y se lo repito. Cuando nuestra mente es transformada, nuestras decisiones cambian, nuestras prioridades cambian, pero lo más importante es que nuestro propósito se aclara. Muchos cristianos buscan a Dios, vienen a la iglesia, pero solamente para decir que asisten o creen, pero no vienen con el propósito de ser transformados por el poder de la palabra. No vienen a la iglesia para que su mente sea transformada. Ahora, escúcheme esto, iglesia. El propósito de que usted y yo estemos aquí es porque Dios quiere cambiar no solamente las cosas difíciles de su vida,
No es solamente que Dios quiera darle un milagro de sanidad. No es solamente que Dios quiera darle la salvación. El propósito de Dios por el cual usted y yo estamos aquí es porque quiere cambiar nuestro interior. Él quiere que nosotros seamos transformados de adentro hacia afuera. Diga conmigo, de adentro hacia afuera. Que nuestra mente sea transformada. Y cuando nosotros somos transformados de adentro hacia afuera, ahí sí Dios nos revela un camino por el cual Él quiere que nosotros vayamos. El mensaje del apóstol Pablo para la iglesia es claro y contundente. Y es que Él desea que la iglesia se deje transformar por la palabra a través de disponerse a cambiar sus pensamientos. Y que eso implica que no vivamos como todos viven. Que no pienses como todos piensan. Y que no actuemos como todos actúan. Como dije al principio, vive en contravía, pero con un propósito. Vive en contravía con un propósito. Hoy es tiempo, iglesia, de preguntarnos, ¿realmente estoy siendo transformado o estoy siendo conformado? ¿Me estoy conformando a este mundo o realmente me estoy dejando transformar por Dios? ¿Mi vida refleja a Dios o refleja al mundo? Y con eso termino. Hoy Dios llama a la iglesia a que entienda que Él no está buscando perfección. Menos mal. Dios no está buscando perfección, pero sí está buscando rendición. Y eso es lo que le cuesta al hombre, rendirse a Dios. Eso es lo que nos cuesta, rendir nuestro orgullo, rendir nuestras cosas a Dios. Entregarle todo a Dios. ¿Ustedes se acuerdan del hombre, del joven rico? ¿Qué pasó con el joven rico? Él se acercó a Jesús y le dijo: ay, no, maestro, yo quiero seguirte. Usted predica tan lindo, tan hermoso, tan bello. Y él le dice: bueno, ¿y usted qué ha hecho? No, maestro, yo he cumplido la ley. Yo guardo el sábado, yo le ayudo a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, yo leo la Torá, yo ayuno, yo vigilo, yo hago de todo, maestro. Pues estoy exagerando un poquito, ¿cierto? Y entonces le dice: ay, bueno, entonces venda todo lo que usted tiene y déselo a los pobres y haga tesoros en el cielo y sígame. Y dice la Biblia que ese muchacho se entristeció porque tenía una vida en la cual él creía que con lo que él hacía lo había hecho todo, pero que realmente lo que el Señor quería era demostrarle que no era suficiente con lo que él estaba haciendo, que él quería todo de su vida. Y hoy el Señor nos dice: mira, yo quiero todo de ti. Yo no quiero solamente su poco tiempo o lo que usted piense no, a mí no me sirve eso. Usted y yo nos podemos llenar de muchos argumentos, iglesia, pero mientras no cambiemos
nuestra manera de pensar, difícilmente vamos a poder comprender cómo es la verdadera manera de vivir para Dios. Mi invitación es a que reflexionemos acerca de esto, de que nos rindamos realmente, no solamente en nuestro cuerpo, sino que primero rindamos nuestra mente a Dios, que todos sus pensamientos y mis pensamientos sean para Él. Amén. Yo le quiero invitar que se ponga sobre sus pies. Si usted fue